Tengan ustedes muy buenas noches, mis queridos hermanos del grupo Cruz Gloriosa. Antes tengo que decirles feliz aniversario Zona 9. Feliz aniversario cada uno de los que componemos esta hermosa Zona 9 de la Renovación Carismática Católica. Esta noche ustedes y yo vamos a compartir este precioso tema que nos han encargado. Entonces, hermanitos, vamos a compartir este tema que titula Hacer siempre la voluntad de Dios. Hacer siempre la voluntad de Dios. Qué, qué hermosa lámina es la que he querido colocar para dar inicio a este tema. Y nada más no he podido escoger mejor ejemplo que nuestra dulce niña, la Virgen María, cuando fue anunciada que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y en una respuesta tierna y sencilla, ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Hágase en mí según su palabra. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hágase en mí según la palabra de Dios? ¿Verdad que es difícil, hermanitos? ¿Verdad que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de hoy, que es viva y es eficaz y que nos educa siempre. En Efesios 5:5 nos dice, sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte del reino de Cristo y de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanitos, ya sabemos que para ser parte del reino de Cristo Jesús, tenemos que tener un corazón limpio. No debe ser corrompido, no debe ser impuro y no debemos apegarnos a los falsos dioses como lo que es el dinero y este mundo que tanta perdición nos trae. Entonces, el Señor siempre nos da la ayuda para poder hacer bien las cosas. Y entonces he querido compartir algunos ejemplos. Recuerden la primera lámina, aquí vemos a nuestro querido pequeño Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un prestamista, lo que decimos un agiotista. Él tenía un amor excesivo al dinero y al poder que le daba el dinero. ¿Y qué pasó? Él había escuchado hablar de Jesús y ese día él quería ver a Jesús. Le habían hablado tanto que sentía curiosidad y se sube a un árbol porque era pequeño. Pasa Jesús y le dice, va, hey, Zaqueo, baja, tengo que ir a tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? ¿Lo piensa? No, no lo piensa, se tira del árbol como pueda y lo que hace es, sí, señor, y lo lleva a su casa. Y le dice al Señor, a todo el que le he quitado su dinero, le devolveré 4 veces más. Qué hermoso mensaje nos da Jesús en este pasaje de la Biblia. ¿Qué había sucedido con Zaqueo? Se había convertido. Solo necesitó la mirada dulce de Jesús, el llamado a que baje y a decirle que quería ir a su casa. Él que era un pecador y Jesús lo había mirado con amor, como te ha mirado a ti, como me ha mirado a mí. Por eso estamos en este grupo de oración. Otro hermoso ejemplo lo tenemos en la siguiente figura. Vemos a un judío muy culto, Leví. ¿Qué hacía Leví? ¿Servía a su pueblo judío? No, servía a los opresores, era el cobrador de impuestos. Él había olvidado su enseñanza rabínica, su enseñanza judía, y había cambiado a su Dios por el trabajo. El trabajo, el dinero, el poder era lo que más le interesaba a él. Sin embargo, Jesús pasó y ante todo pronóstico se acerca a Leví y le dice,
levántate y sígueme. ¿Y qué pasó con Leví? Dijo, espérate, Señor, acá estoy ganando dinero, tengo mucho trabajo, tal vez mañana u otro día te sigo. ¿Le dijo eso? No. ¿Y tú qué le has dicho? Tienes mucho trabajo, tienes que criar a los nietos, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar la casa. ¿Qué le dices? Pues no, Leví se puso de pie de un brinco y empezó a seguir a Jesús. Y desde ahí Leví se llamó Mateo. Aceptó el llamado de Jesús, como tú y yo lo hemos aceptado cuando Él nos llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Muy bien, qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a ver aquí todo lo contrario. Aquí vemos en la primera lámina un par de esposos que no se cansan de trabajar en la oficina. Llegan a la casa a seguir trabajando en la laptop. Y viene su niño, ansioso de que llegue mamá, de que llegue papá y que tenga un tiempo de juego con su hijo. ¿Y qué hace el papá? Le pone la mano, espérate, estoy ocupado, tengo cosas importantes que hacer. ¿Cómo hacemos sentir a nuestros hijos? ¿Que estorban? ¿Que fastidian? ¿Que quitan el tiempo? Ese padre, esa madre se olvidaron de su hijo por su Dios, el trabajo, el bienestar, porque ellos dicen, pero si nosotros trabajamos para darle lo mejor a nuestros hijos, para mandarlo a la mejor escuela, a la mejor universidad, pero ¿es realmente lo que el niño necesita o será el amor de sus padres? En el otro caso, vemos a dos esposos jóvenes con su botella de licor y el niño a un costado olvidado. ¿Qué le estamos enseñando a nuestro niño? Que el alcohol es más importante que él es el que ocupa el tercer, el cuarto y el quinto lugar en su casa, que ese niño vino por casualidad. Así hacemos sentir a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando no les damos el lugar que le corresponde, cuando no nos ocupamos de ellos, cuando no les hacemos sentir amados y queridos, deseados, que los desearon desde el vientre de mamá. Aquí tenemos otra lámina. He querido colocar esta lámina de la pecadora. Ustedes recordarán en la lámina, en la historia de la pecadora, ella iba a ser apedreada por maestros escribas y por fariseos, ¿verdad? La habían encontrado infraganti en su pecado. Y entonces la iban a apedrear. Todos la correteaban para darle la muerte a pedradas. Y entonces ella llega cerca de Jesús y se arrodilla en el suelo, porque ya estaba esperando que la muerte llegara a punta de pedradas. ¿Y qué hace Jesús? Siente compasión por ella, como lo ha sentido por ti y por mí, como lo siente cada día por cada uno de nosotros. Y entonces Jesús les dice, aquel que se halle libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que empezando por el más viejo, fueron dejando las piedras y alejándose de ese lugar. Luego Jesús le dice a la pecadora, ¿dónde están los que te acusaban? Levántate, tampoco yo te acuso, pero no vuelvas a pecar. Qué hermosas palabras de Jesús. No vuelvas a pecar, yo no te juzgo. ¿Y qué hace esa mujer? ¿Cómo se retira? ¿Cómo creen que se ha sentido? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo cada vez que voy al confesionario y salgo limpia de pecado porque he pedido perdón? Me he arrepentido. Pues me siento muy alegre y muy agradecida con Dios porque ha borrado mis pecados y me ha absuelto. Pues esa mujer no sentía en su corazón inmensa gratitud por el maestro y busca dónde está él y le vacía el frasco de perfume en sus pies, aunque por ello recibe muchas críticas. Al igual en nuestra vida, hermanos. A veces nos dicen, ahí está la cucufata, el cucufato, ese que se va a golpear el pecho, ella que se va a golpear el pecho.
ya mejor que seas monja, mejor que seas cura. Y nos dicen así, pero gloria a Dios que nos digan eso. Peor es que nos digan otras cosas del mundo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Jeremías 4:1? Si, si quisieras, podrías volver a mí y no alejarte nunca más. Es lo que nos sigue diciendo Dios a cada uno de nosotros. Solamente está en tu decisión, en mi decisión, de volver a los brazos de Dios, a los brazos del Padre, y jamás alejarnos de Él, porque Él ha curado nuestras heridas, ha curado, ha lavado nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces, hermano, hermana, qué hermoso es poder vivir agradecidos a Jesús. ¿Y cómo vamos a agradecerle? ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Pues aquí no, les digo en la primera lámina, esa mamá enseñando a su niño, agarrados madre e hijo con su hijo, y dice, enseña a tus hijos a seguir a Cristo, o el mundo les enseñará a no hacerlo. ¿Qué prefieres, hermano? Que tú le enseñes a Cristo a tus hijos. Si no lo haces, el mundo le enseñará a no hacerlo. Vemos ahora en este tiempo de elecciones, la mayor parte de candidatos sí al aborto, sí a la eutanasia, sí al matrimonio gay, sí a la ideología de géneros. Pero ¿creen ustedes que algún político, por mucho que se golpee el pecho y que sea del Opus Dei o de otra religión, va a cambiar esto? No, hermano, eso te toca a ti y a mí, enseñar a tus hijos a seguir a Cristo. Eso nos toca a nosotros, los mayores, los católicos, los carismáticos. La obra más importante de todo padre cristiano debe hacer con sus hijos es enseñarles la palabra de Dios. No esperemos que venga un salvador político que muchas veces miente, la mayor parte de veces miente. Miente para ganar un voto y después darnos la espalda. No, hermano, no, hermana. El candidato que salga, el presidente que salga, está en tus manos y en las mías, que no pase la ley del aborto, que no aprobemos el matrimonio gay, que no permitamos la ideología de género, pero te toca a ti, me toca a mí dar la gran batalla como padre, como madre cristiana, como hermano cristiano. Enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, pero no solo se la hagamos leer, sino con nuestro ejemplo. Así como para bendecir los alimentos. Bendigamos los alimentos del desayuno, el almuerzo, la cena en casa, en el mejor restaurante o en el más humilde o en el mercado. Enseñemos con el ejemplo. Bendigamos los alimentos porque todo lo que recibimos de Dios es pura gracia, hermanos. Vayamos a misa en familia. No mandemos a nuestros niños a hacer la primera comunión y los dejamos en la puerta y después venimos 2 horas después a recogerlos. No, no, no. Tú, mamá, tú, papá, tú, abuelita, tienes que hacerles ver a tus hijos que están haciendo mal, que si queremos un mundo mejor, tenemos que sanar nuestra familia, pero lo vamos a hacer con el ejemplo. Es tu tarea y es la mía. Es la tarea de todo aquel que se llama cristiano, cristiano carismático católico. Hermano, hermana, es tiempo de despertar, es tiempo de volver los ojos a Dios. Qué mejor ejemplo que esta Sagrada Familia. María obedeciendo, siendo humilde, esclava del Señor. José obedeciendo y creyendo. Por eso les pongo acá, debemos dejar la desobediencia. María no era desobediente, ella obedeció la voluntad de Dios. En el año de San José nos muestra que él es un hombre del silencio, pero que es un hombre de fe, un padre que supo transmitir junto con María a su pequeño niño, que era el Hijo de Dios, las primeras enseñanzas. Le enseñaron a caminar,
le enseñaron a orar, les enseñaron las escrituras, padres sencillos y humildes. Les enseñaron a trabajar con honradez. No les enseñaron a amar el dinero para tener posesiones, para vestir con lujos, hacer lo que sea para obtener el poder. No, hermano, debemos dejar esos apegos al dinero, el apego al poder. Debemos dejar de lado el trabajo excesivo olvidándote de tu familia, de mi familia. A veces por trabajar demasiado no conversamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, porque creemos que debemos darles de comer y debemos darle un mejor futuro. ¿Y qué hay de su espíritu? ¿Qué hay de su vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo? Mujeres, esposas resentidas, dolidas con el esposo, esposos dolidos porque la esposa también trabaja y también viene cansada y no quiere hacer caso y solamente quiere ver su novela y descansar. No, hermanos, el trabajo excesivo no es bueno. De la puerta de la calle, piensa en tu trabajo, de la puerta para tu casa, piensa en tu esposa, en tus hijos, en tu esposo, en tus hijos, en tus nietos, en tu familia. Piensa que a Dios le agrada que Él ocupe el primer lugar. No a esas diversiones malsanas, no al alcohol, no a tanto pecado que se encuentra en la calle, a tanta blasfemia que vemos. Debemos decirle no al pecado de la lujuria, viendo programas indebidos, permitiendo que tus hijos, tus hijas bajen programas indebidos, hasta veces, muchas veces los esposos, personas mayores y adultas, viendo páginas llenas y cargadas de lujuria. Eso no le agrada a Dios, eso es pecado, hermanos. A la mentira, digámosle no a la mentira, no al orgullo. Y no nos olvidemos de nuestras responsabilidades. Demos el ejemplo a nuestros hijos, pero viviendo nosotros nuestra fe a conciencia. Hermano, hermana de Cruz Gloriosa, los invito a dejar todos esos apegos y a buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Esta noche yo ya me quiero despedir de ustedes con esta bendición de Francisco de Asís, que nos dice la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre todas nuestras familias y las del mundo entero. Y yo le quiero decir esta noche, Jesús, María y José, esta noche estamos aquí agradeciéndote por tantas bondades que Dios hace para con nosotros, por este nuevo día que nos ha regalado para poder compartir juntos este precioso tema. Queremos dar gracias a María y José por haber criado a Jesús, por haberle enseñado y haberse mantenido él bajo la tutela de sus padres hasta los 30 años. Cuando José murió, Jesús tomó el lugar de José y cuidó de su madre con su trabajo, con su labor. Y María siguió cuidando de su hijo y después que él inició su vida, ella lo siguió a su hijo siendo la primera discípula. Pues sí, Señor, esta noche queremos que al ejemplo de María y de José y también la de Jesús, porque él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso, hermana, hermano, nosotros también estamos aquí llamados a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Estamos llamados a bendecir, a glorificar a Dios con nuestras vidas, haciendo carne la palabra de Dios, viviendo nuestra fe sin avergonzarnos, gritándola al mundo entero con nuestro ejemplo, sin necesidad muchas veces de predicar, muchas veces un ejemplo, un testimonio vale más que 1000 palabras. Por eso, Señor Jesús, yo te quiero dar esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos de Cruz Gloriosa, por aquellos que esta noche están aquí presentes, por aquellos que han estado y que no están, por aquellos que han partido, por aquellos que están enfermos, por aquellos que por algún motivo se han alejado.
Yo te pido por cada uno de ellos y por cada uno de ellos también te alabo, te bendigo y te glorifico y te digo, gracias Señor por tanto amor. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias hermanos y hasta la próxima.